Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Graciela Aguilar Miranda. Soy diplomada en Filosofía y Letras a nivel de licenciatura y de maestría. Y hoy me voy a dedicar a la filosofía de Edgar Morin y sobre todo a su libro Los siete saberes necesarios para la educación, publicado en la última década del siglo XX a pedido de la UNESCO. Edgar Morin es un filósofo francés de origen judío cuya obra fue publicada principalmente en la segunda mitad del siglo XX y en la primera década del siglo XXI. Eh, Hoy día nos vamos a dedicar al estudio de estos principios para la educación del futuro. Para eso vamos a hacer una pequeña pausa por su teoría del pensamiento complejo, ya que esto nos va a permitir entender las bases de su pedagogía, de la pedagogía que propone. Entonces, el pensamiento complejo es un concepto elaborado por Edgar Morin en un libro intitulado de la misma forma y consiste en definir la complejidad o lo complejo como aquello que no puede ser resumido en una sola palabra, en una sola ley o en una sola idea. Es decir, aquello que no se puede reducir a un axioma, ya que si este fuese el caso, perdería su verdad y perdería su esencia. Entonces, para Edgar Morin, la complejidad es una palabra problema en vez de una palabra solución. Es decir, que es una palabra que abre perspectivas, que abre el debate, que abre el diálogo e incluso la polémica, en vez de ser una palabra que oculta las diferencias y que crea un velo de conformidad y de homogeneidad que es imposible en la vida humana. Sin embargo, esto no significa que el pensamiento complejo excluya al pensamiento simple. Más bien el pensamiento simple es incluido y se lo ve como una etapa necesaria al pensamiento complejo, entonces no se lo ve como la etapa final del conocimiento. Por ende, Edgar Morin postula una epistemología de la multidimensionalidad, una epistemología multidimensional, es decir, una epistemología que tenga en cuenta cada área de las ciencias duras, de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, que acepte sus diferencias y antagonismos y que las integre en una lógica o en una dinámica de complementariedad y de articulación. Es decir, que las una sin ocultar sus diferencias. Para esto hemos citado al autor en el libro del que hemos hablado, en el cual dice que también el pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelario, es decir, a un saber en el cual la ciencia no se limite a su área de especialización, a su área determinada, no enclaustrado, no reductor, y el reconocimiento del carácter inacabado e incompleto de todo conocimiento. Es decir, que si bien se desarrolla una epistemología de la multidimensionalidad en la cual cada ciencia puede venir a añadir un poco de lucidez y de luz a la oscuridad de la otra, no significa que se va a llegar a un saber omnisciente, a un saber completo o a una verdad absoluta. Al contrario, hay que seguir uniendo saberes, hay que seguir aplicando métodos de colaboración sin pretender llegar a una verdad, a la verdad de las verdades, sino siempre es un camino hacia en vez de un fin eh, alcanzable. Ahora vamos a concentrarnos sobre los siete principios de la educación para el futuro que Edgar Morin desarrolla. En este texto que fue escrito para la UNESCO, el objetivo de Edgar Morin es de postular los principios necesarios a una educación que pueda responder a la crisis actual, es decir, una educación que esté fundada sobre un principio de durabilidad y también de respeto a los valores e ideales democráticos. Es decir, una educación que sepa responder a las incertidumbres de nuestra época contemporánea, de nuestra época actual.
Para esto, la educación tiene que combatir las fallas de la educación que se venía haciendo. Entre estas fallas está la ceguera del conocimiento, que está fundada en dos principios, el error y la ilusión. La ceguera del conocimiento se debe a una falta de reflexibilidad de cada disciplina científica. Esto se debe el- cuando las disciplinas científicas no se interrogan sobre los resultados que crean, sino solo buscan aportar con más y más conocimiento sin detenerse a entender cuáles son las consecuencias de este conocimiento, en qué su conocimiento va a afectar la experiencia humana, porque cada conocimiento se va a aplicar necesariamente. Entonces, esto se traduce para Edgar Morin como una necesidad para desarrollar el conocimiento del conocimiento, es decir, desarrollar un conocimiento que se interrogue sobre lo que produce y también un conocimiento del conocer, es decir, un conocimiento que se interrogue sobre las formas en las cuales ha llegado a producir este conocimiento, los métodos, las herramientas, los paradigmas que le han permitido llegar a esta conclusión. Para Edgar Morin existen tres tipos de errores: el mental, el intelectual y el error de la razón. Para entender el error de la razón, tal vez no sea pertinente distinguir racionalización de un lado y racionalidad del otro. La racionalización es es una forma de pensar que puede ser correcta, por ejemplo, deducción o inducción, pero que sin embargo llega a conclusiones falsas porque sus datos de base son falsas. Y en vez de admitir que hay un error en los elementos que está usando y no es su modo de pensar, se cierra a todo tipo de verificación empírica. Es decir, que postula lo que ella hace como cierto y como extranjero al error. Entonces, para Edgar Morin, esto se puede combatir una vez que se acepta que los seres humanos no son omniscientes, que siempre va a haber una parte de misterio, una parte de oscuridad que no van a poder alumbrar, que no van a poder comprender. Entonces, para esto hay que reconocer un principio de incertidumbre racional, es decir, un principio de autocrítica. Cuando se reconoce los límites de sus bases, los límites de su paradigma, y en vez de hacer que la realidad se adapte a la teoría, hay que ver en qué la teoría es contradicha o es aceptada por la realidad. Hay que aceptar esta resistencia de la realidad a nuestra teoría y eliminar aquello que es erróneo, falso o simplemente incompleto. Para esto hay que tomar en cuenta los aspectos culturales, sociológicos y cognitivos que permiten y afectan nuestra forma de conocer. Es decir, que cada persona, cada individuo ha nacido en un contexto que le ha permitido desarrollar sus aptitudes cognitivas, un contexto que le ha permitido desarrollar su curiosidad. Sin embargo, este contexto es uno imparcial y es incompleto, porque el ámbito social en el que ha crecido, el ámbito cultural en el que se ha desarrollado, le impiden ver otros ámbitos, le impiden, siempre llevan un punto ciego, son la base del conocimiento y también su límite, su punto ciego. Entonces, hay que entender que cada paradigma y cada sistema excluye por esencia las ideas y los datos que no le corresponden. Y la forma de corregir esto es de abrirse a todo aquello justamente que no responde a nuestras expectativas, que no responde a nuestras teorías, a nuestros teoremas, que no responde a las ideas que nos ha dado nuestra cultura, nuestra sociedad o nuestras propias capacidades. Hay que abrirse a todo aquello que es externo a nosotros. Para ilustrar esta idea, les he presentado a su izquierda una foto de la serie Westworld, em, que trata en la primera temporada sobre la conciencia propia y el desarrollo del conocimiento. La memoria
forma parte, es la base fundamental de la conciencia propia y del conocimiento. Sin embargo, la memoria también es causa de los errores mentales, ya que cada individuo recuerda el pasado de forma parcial y sobre todo de manera a que se ajuste a las expectativas que tiene en su presente. Es decir, que probablemente va a endulcorar sus recuerdos para que le hagan halago a él o que se hagan en detrimento de otra persona. Nadie tiene una perspectiva objetiva de lo que ha pasado. Y si bien la memoria nos abre paso a conocer, también viene con su punto ciego. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de postular nuestras teorías. Y al lado les presento una imagen de una pintura de Joaquín Pinto intitulada La Inquisición. En esta imagen me parece que podemos ver la idea de la racionalización, es decir, cuando se trata de castigar, de ocultar y de eliminar todo aquello que es extranjero a nuestro teorema, a nuestro sistema de ideas. A la Inquisición se castigaba a todos aquellos que contestaban el dogma hegemónico de la Iglesia, un dogma de cierto grupo eclesiástico. Entonces me parece que ilustra bien esta idea de no querer confrontarse a todo aquello que es externo a lo que nosotros avanzamos. Por eso Edgar Morin escribe en Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro y comenzamos a ser verdaderamente racionales cuando reconocemos la racionalización incluida en nuestra racionalidad y cuando reconocemos nuestros propios mitos, entre los cuales el mito de nuestra razón todopoderosa y del progreso garantizado. Es decir, que una persona em, una persona es más racional cuando acepta los límites de su racionalidad. Porque cuando no acepta estos límites se vuelve racionalización y se vuelve intolerante y ciego a lo que es extraño a él. El segundo principio para la educación del futuro es el conocimiento pertinente. ¿En qué consiste? Se trata de entender los problemas fundamentales y globales y de integrar como respuesta conocimientos parciales y localizados. Por ejemplo, al problema del cambio climático, del calentamiento global, se trata, que es un problema por esencia mundial, se trata de verlo en perspectivas en escalas pequeñas. Por ejemplo, una persona que vive en una ciudad de un país rico no va a vivir el cambio climático de la misma forma que un campesino en una ciudad en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque el campesino depende de la tierra, mientras que la persona que vive en la ciudad probablemente no tenga esa dependencia del medio ambiente. Entonces, a estas diferentes experiencias del mismo problema, hay que dar soluciones adaptadas a cada escala. Soluciones que respondan al mismo problema, pero a su propia escala. El conocimiento pertinente también está basado en una nueva organización del conocimiento, es decir, en la cual, si bien se reconozca la unidad del saber o de un conocimiento fundado en la complementariedad y en la articulación de las diferentes áreas científicas, estas diferentes áreas nunca tienen que fusionarse en una sola, no tienen que ser absorbidas por el todo. Entonces, es una lógica en la cual el todo funciona entre las partes funcionan con el todo y también las partes funcionan entre ellas mismas. Es una nueva organización que permite abordar los problemas en sus contextos complejos y ensambles. Entonces, finalmente se trata para Edgar Morin de poner en evidencia 4 escalas del conocimiento. Una dimensión en el contexto concreto, una dimensión en el contexto global, en el contexto multidimensional, es decir, en la relación y complementariedad de las diferentes áreas del saber, y una dimensión de la complejidad, es decir, cuando nada puede reducirse a una unidad, pero eso no significa que la unidad tiene que ser excluida. Para esto se trata de enseñar métodos capaces de abordar las relaciones e influencias recíprocas entre las partes y el todo. Es lo que acabamos de explicar. Por eso vamos a volver a citar a Edgar Morin y asimismo
como cada punto singular de un holograma contiene la totalidad de la información que representa, cada célula singular, cada individuo singular contiene de manera holográmica el todo del cual hace parte y que al mismo tiempo hace parte de él. Es decir, que reconoce la solidaridad de todas las partes y esta solidaridad permite la realización que existe una unidad entre ellas, pero esta unidad jamás va a eliminar las diferencias de las partes, jamás va a eliminar su dinámica de antagonismo, sino que las va a reconocer y las va a integrar como un organismo que a cada momento se arregla, se vuelve a pensar en función al problema presente que tiene que resolver, que se va a adaptar entonces a su contexto. Finalmente, como tercer principio, vamos a ver que se trata de enseñar la condición humana. Es decir, que toda forma de enseñamiento tiene que abordar a todas las etapas, desde la más inicial a la más avanzada, todos los aspectos de la experiencia humana. Es decir, el aspecto físico, biológico, psíquico, social, cultural e histórico. Edgar Morin nos dice que hay 4 tipos de condicionamiento. La condición humana es cósmica, es decir, que el humano es parte de un planeta, obviamente el planeta Tierra, pero este planeta es parte de un universo, de un sistema solar, obviamente el sistema solar es parte del universo, entonces tiene una existencia que es mucho más grande, en el cual él es una ínfima parte, pero esta pertenencia a lo cósmico determina la forma en que se piensa y en que vive en el mundo. Hay otra dimensión que es la dimensión física. Cada ser humano está sometido a las leyes de la física, a la ley de gravedad, a la ley de atracción. Es algo de lo cual no puede escapar. Y también hay la condición terrestre, es decir, que cada ser humano se piensa más allá de la escala social, de la escala nacional, continental, sino se piensa como miembro de un mismo planeta, el planeta Tierra. Y finalmente está la humana condición. Es esta humana condición que funda la distinción entre el ser humano y el resto de los animales. ¿Por qué? Porque los animales como el ser humano están sometidos a un condicionamiento cósmico, físico y terrestre, pero no lo saben. La particularidad del hombre es que se da cuenta de su condicionamiento y que también produce algo que no responde a este condicionamiento. Es decir, que el ser humano se distingue por su habilidad a producir arte, por su habilidad a producir objetos duraderos, artesanías, saberes. El ser humano se distingue por su humanidad y la humanidad del ser humano no se mide de forma biológica ni física, sino se mide por su capacidad cultural, social, por histórica, por su inscripción en algo más allá de lo biológico o de lo físico. Entonces, para Edgar Morin se trata de mostrar el carácter esencialmente indisociable entre todas las ciencias que abordan la experiencia humana, ya sean las ciencias duras como la física, la biología, o las ciencias sociales que abordan los aspectos artísticos o del ser humano. Entonces se trata de exponer la unidad y la complejidad propias a la humanidad. Para esto me ha parecido pertinente poner una imagen de la película de Christopher Nolan, Interestelar, en la cual los personajes principales se dan cuenta de que viven a la vez en un mismo planeta y que son condicionados por este planeta y que también son parte de un universo. Es decir, que su existencia terrenal es, se tiene que pensar dentro de una existencia cósmica. Y finalmente también puse una foto de la poetisa boliviana Martín Casasola porque me parece que ilustra la condición humana en lo que ella produce arte y que el arte no responde necesariamente a una urgencia biológica o física, sino que el arte es algo que se crea para la posteridad también, es algo que nos distingue de los animales. El cuarto principio para un saber del futuro es enseñar la identidad terrenal. La identidad terrenal es un fundamento de la modernidad y sobre todo de la mundialización, que se ha acelerado y que se ha asentado en el siglo XX. Sin embargo, esta identidad terrenal comienza en el siglo XVI, con el comienzo de la era planetaria,
gracias al comercio triangular. Es decir, era en la época de las colonias en la cual habían tres polos: Europa, África y América. Entonces estos tres polos estaban en constante intercambio, pero dominados por un polo: el polo de las colonias, el polo europeo. Pero es la primera vez que se ha salido de una lógica continental y que se ha empezado a ver el mundo como un mundo, es decir, como varios continentes unidos gracias al progreso técnico, gracias al progreso de la navegación, al progreso de la orientación, un mundo que puede estar en constante diálogo e intercambio. Sin embargo, el siglo XX, que ha asentado la era del consumo, del capitalismo y por eso de la mundialización, se caracteriza por una crisis planetaria, en la que nos damos cuenta que el destino del individuo está necesariamente inscrito en el destino de cada ser humano. Es decir, que no se puede pensar en términos de individualidad, en términos de sociedad, en términos de Estado, sino que se tiene que pensar en términos de planeta, de un mundo. ¿Por qué? Porque nos vemos confrontados a crisis mundiales, como las guerras mundiales, pero también como las crisis ecológicas, que nos hacen dar cuenta que lo que pasa en una parte del planeta repercute en el resto del planeta. Para responder a esta crisis, Edgar Morin postula el pensamiento policéntrico, que consiste en pensar la unidad y la diversidad propias de la condición humana. Entonces, pensar la condición humana en sus diferentes escalas y en sus diferentes dimensiones y profundidades. También propone de dar valor a los movimientos a contracorriente, como son el movimiento ecológico, el movimiento cualitativo, que se opone a un consumerismo cuantitativo, la resistencia a la vida prosaica, que se hace a través del arte, la resistencia al consumismo, al dinero, a la violencia. Se trata de pensar la enseñanza dentro de una ética que responda a la crisis planetaria. Para eso, para llegar a esta ética, Edgar Morin presenta tres tipos de conciencia. Conciencia antropológica: cada individuo forma parte de una misma especie, el ser humano. Conciencia ecológica: cada individuo está unido por un mismo destino, el destino de la planeta Tierra. Y conciencia cívico-terrestre, es decir, que el individuo es ciudadano no solo de su estado, de su ciudad, sino de la Tierra. Es decir, que tiene que tener conciencia de su contexto inmediato y de su contexto más alejado. El planeta no es un sistema global, sino un torbellino en movimiento, desprovisto de centro organizador. Es decir, que cada actor tiene una responsabilidad igual a los demás y una responsabilidad para con el planeta Tierra. Me ha parecido pertinente poner esta imagen de la película de Charlie Chaplin, El Gran Dictador, presentada por primera vez en 1940. En esta película, Charlie Chaplin hace una crítica al régimen nazi que azotaba Europa y que estaba al control de Alemania. Al final de la película, el dictador, Charlie Chaplin, hace un discurso dirigido obviamente a los espectadores del cine, pero sino a todos los espectadores, a toda la humanidad, en la cual hace una crítica del avance técnico sin conciencia, una crítica de un avance que no tenga conciencia de la identidad terrenal. Entonces dice: el camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado a las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta, se perderá todo. Me parece importante recalcar que en este discurso Charlie Chaplin se presenta a la primera persona del singular, en nosotros. Y no es un nosotros que se piensa solo en una escala cultural o en una escala estatal o nacional, es un nosotros que se piensa en una escala global,
es todo el mundo que está en juego en las acciones de un país, de una cultura. Y de eso se trata la identidad planetaria, me parece. El quinto principio para los saberes de una educación para el futuro se trata de afrontar las incertidumbres. Edgar Morin nos dice que el siglo XX nos ha legado incertidumbres en la ciencia física, en la ciencia biológica y en la ciencia histórica. Se abandona al determinismo histórico que decía que todo lo que iba a venir ya estaba jugado en el pasado, que se podía saber con certeza los eventos del futuro. Em, Esto ha sido desmentido por la llegada, una de las guerras, y la llegada de la bomba atómica, la llegada de cosas que no podían haber sido predichas. Para afrontar entonces estas incertidumbres, Edgar Morin desarrolla principios de estrategia que se basan en la movilización de información reciente y puntual, lo cual hace eco con lo que habíamos dicho de la movilización de conocimiento localizado. Se trata de seleccionar información que responda a este problema presente, información que se obtiene gracias a la respuesta a este problema. Eh, Hay cuatro principios de incertidumbre según Edgar Morin: el cerebro mental, la lógica, la racionalidad y el principio de incertidumbre psicológica. Em, si bien podemos tener un pensamiento lógico, nuestras habilidades de llevarlo al cabo no son exactamente ciertas. Si bien somos capaces de pensamiento lógico, también la lógica es susceptible a error, también la razón es susceptible a error, la psicología es susceptible a error y nuestras capacidades cerebromentales lo son, como hemos visto con la memoria. La memoria nos puede, si bien es un fundamento del conocimiento, también es un fundamento al error y a la ceguera. Y para afrontar las incertidumbres, hay que saber que si hay incertidumbre es porque nuestra forma de conocer es, uno, incompleta y dos, susceptible al error. Por eso Edgar Morin dice que es imperativo que todos aquellos que llevan la carga de enseñar estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos. Es decir, que sepan que nuestro tiempo está confrontado a crisis y que estas crisis pueden tener diferentes formas de desarrollarse. Y hay que saber aprender y enseñar diferentes formas de adaptarse a estas crisis, de responder a los problemas que van a venir, que pueden venir y que no imaginamos que pueden llegar a ser. El penúltimo principio de la educación del saber se trata de enseñar la comprensión. Hay dos tipos de comprensión: intelectual, que es objetiva, y la comprensión humana, que es intersubjetiva. Es decir, que cuando cada sujeto, individuo, eh, comprende en diálogo con los otros, comprende en oposición a los otros. Es decir, comprende no solo como individuo, sino comprende como miembro de un grupo subjetivo. La comprensión, según Edgar Morin, es el medio y el fin de la comunicación humana. Hay una necesidad planetaria de intercomunicación entre personas y esta necesidad planetaria significa que las personas que viven, que están más próximas entre ellas, tienen que comunicar con aquellas que están más lejos. El progreso técnico nos lo ha permitido con Internet, con el cual se puede comunicar con cualquier persona de cualquier continente. Eh, para enseñar la comprensión hay que abordarla a todos los niveles educativos, es decir, desde el más inicial al más avanzado, y así vamos a reformar la mentalidad. Una educación a la comprensión parece obvio, pero no lo es. La comprensión significa abordar aquello que nos escapa, que es contrario a nosotros, y para eso hay que reformar nuestras mentalidades y hacerlas menos intolerantes. ¿Por qué? Porque la intolerancia es un principio de la incomprensión. Esto se ve con las raíces y las modalidades de la incomprensión, que son el egocentrismo, el etnocentrismo y sociocentrismo, y el espíritu reductor. El egocentrismo es la incapacidad de ver más allá de nuestro propio punto de vista. El etnocentrismo y el sociocentrismo es
el mismo defecto pero aplicada a una escala diferente. Es cuando uno es incapaz de ver más allá de sus propios conceptos culturales, de sus propias ideas sociales. Y el espíritu reductor nos viene cuando tratamos de simplificar todo para que se adapte a un solo axioma. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que somos intolerantes a todo aquello que nos es extranjero. Por eso, el enseñamiento de la comprensión viene con una ética de la comprensión, que se trata de comprender de forma desinteresada. No comprender por nuestro propio bien, no comprender porque nos haga bien, sino porque hay que comprender a otros, hay que comprender aquello justamente que nos hace mal para poder avanzar, para poder ver más allá de, para poder ver la realidad como otra cosa que problemas, como otra cosa que alteridad irreductible, sino ver algo, ver la realidad por lo que es diferente, pero eh, similar a nosotros. Para eso se trata de aplicar el bien pensar, que significa aprender las condiciones del comportamiento humano. El comportamiento humano está condicionado por la sociedad, por su cultura, por las leyes físicas. Se trata de repensar todo lo que hemos visto y aplicarlo a la comprensión, ver por qué somos limitados. Y finalmente la introspección nos va a permitir desarrollar un pensamiento crítico con el cual vamos a responder al egocentrismo, al etnocentrismo y al espíritu reductor. Me ha parecido pertinente mostrarles una imagen del filósofo, escritor y físico italiano Primo Levi, que escribió Si esto es un hombre en 1947. Primo Levi era una persona de origen judío que durante la Segunda Guerra Mundial fue enviada al centro de concentración Auschwitz, en el cual trabajó durante muchos años y sobrevivió. Después de su liberación, escribió un libro testimonio sobre su experiencia en los campos de concentración y al final de su libro expone el objetivo de este libro. Y el objetivo es de comprender, porque la comprensión no significa la justificación, no porque uno comprenda cómo se ha desarrollado, cómo ha nacido, cómo ha sido el sistema concentracionario, no significa que lo está justificando, sino significa que con la comprensión vamos a poder evitar que esto vuelva a pasar. Que la comprensión es la clave para, em, para evitar el mal, es la clave para evitar los problemas en el futuro. Pero no es una forma de justificación, no es una forma de aceptación, sino más bien tampoco es una forma de rechazo, es una forma de abnegación a lo que fue para cambiar lo que será. Entonces, Edgar Morin, de forma similar, nos dice, si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. Comprender no significa justificar el mal, tampoco significa condenarlo, significa saber que en cada acción hay una fuente de aprendizaje y que este aprendizaje va a ser pertinente para el presente y para el futuro. Finalmente, el séptimo principio de la nueva educación es la ética del género humano. El objetivo de la enseñanza es de desarrollar una antropoética, es decir, una ética en la cual el individuo se conciba en sus tres dimensiones, individual, social y de especie. Esto va a permitir que estas tres dimensiones sirvan de control entre ellas. Por ejemplo, el individuo va a servir de control para la sociedad para el individuo y recíprocamente entre las tres. Este desarrollo, esta dimensión va a ser ética cuando el individuo se le dé autonomía, cuando a la sociedad esté fundada en una participación comunitaria en la cual cada persona pueda aportar y cuando la especie, cuando el individuo se pueda justamente considerar como miembro de una especie, que tenga conciencia de especie. Entonces, el desarrollo humano es un desarrollo que em, tenga en cuenta cada aspecto del género humano. Es un desarrollo integral
individual, social y de especie. Esto nos lleva al desarrollo del concepto de ciudadanía terrestre, que es muy importante para el Mohan y que nos evoca el concepto de identidad terrenal. Em, Esta tripartición tiene finalidades ético-políticas, como una relación de control en virtud de la democracia y de realizar la humanidad como comunidad planetaria. Es decir, una relación de control en la cual el individuo se pueda expresar en su sociedad, que la sociedad permita justamente al individuo de existir como tal, como individuo, pero también como miembro de algo que es más grande que él, y ambos, la escala individual y la escala social, se piensen como miembros de un destino común, el destino común de la especie humana, que está determinada por su condicionamiento planetario. Nuestra bibliografía consiste en el libro de Edgar Morin, Los 7 saberes para la educación del futuro, traducido por Mercedes Vallejo Gómez y editado por la UNESCO Santillana en 1999. Muchas gracias por su atención y espero que este video sea de su agrado. Si tienen dudas, por favor no duden en contactarme. Muchas gracias.